con la palabra de Dios y me gustaría compartir con vosotros acerca de otra iglesia que, como he dicho antes, tenemos lazos de conexión porque todas las iglesias locales comparten ese mismo nexo que es formar parte del cuerpo de Cristo. Esta iglesia como iglesia local ya no existe, estuvo hace muchos años, pero de alguna manera nosotros estamos viviendo y reviviendo las experiencias de esta iglesia que es la iglesia en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, también conocida. Y es una iglesia que por la Escritura sabemos que fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, ¿no? Y sabemos también por el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando él estuvo en Tesalónica predicando el Evangelio, pues hubo oposición, hubo persecución, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que salir pitando, decimos vulgarmente, salir corriendo de Tesalónica. Y se fue, podemos imaginarnos el apóstol Pablo con una como me viene la palabra en catalán, neguit. El neguit es esa sensación de angustia en el corazón porque no se había podido despedir como él quisiera de los hermanos de allá. Hubiera querido quedarse más tiempo con ellos, dado que eran hermanos que estaban receptivos, que habían conocido al Señor con alegría en su corazón, con ganas de aprender, y de pronto tuvo que salir. Así que cuando él llega a Atenas, espera que se reúna todo el equipo de evangelistas que había estado con él en Tesalónica, y cuando vienen, pues le traen noticias de cómo está la iglesia. Y él, por un lado, se queda tranquilo, se queda más calmado de oír buenas noticias. Por otro, también le dicen cosas que están pasando, y él escribe la carta, la primera a los tesalonicenses, como una carta de un padre espiritual a su hijo, a sus hijos, ¿no? Les escribió en un tono como familiar. De hecho, en esta carta usa la palabra hermanos 19 veces. Así que es una reiteración dentro de solamente 5 capítulos, ¿no? Además, cada capítulo termina haciendo una referencia a la segunda venida de Cristo. Y era un tema que les preocupaba, les esperanzaba también a los creyentes de Tesalónica. Y Pablo en cada uno de los capítulos les hace un recordatorio, tal vez para afirmar su seguridad, la seguridad de su salvación. En otro capítulo para animarles a la evangelización y al servicio. En otro capítulo les anima y les recuerda la venida del Señor para que tengan firmeza en su vida cristiana. También les habla de la venida del Señor para que tengan consolación en medio de la tristeza, porque habían partido algunos de sus seres queridos. Y finalmente también les habla de la venida del Señor para motivarles a la santidad de vida. En otras palabras, Pablo no habla de la segunda venida del Señor como una teoría de la cual hay que discutir diferentes posiciones. Habla de una verdad que mueve la vida del creyente, que es una verdad para ser vivida, y las dos cartas de los tesalonicenses nos animan a mirar hacia la futura venida de Cristo, mostrando esa esperanza en nuestro modo de vivir. Pero otro día hablamos de este otro tema tan interesante. El que me interesa en esta mañana compartir con vosotros es como iglesia que tenía la iglesia de Tesalónica digna de ser imitada por nosotros. Alguna vez hemos oído decir que si llegas a encontrar la iglesia perfecta, por favor, no vayas, no te hagas miembro de ella, porque dejará de serlo. Y es que la iglesia local está formada por seres humanos salvos por la gracia de Dios, pero no somos perfectos. Buscamos, como decía el Salmo, el camino de la perfección. Y el camino de la perfección es Cristo Jesús. Así que procuramos andar en Cristo. Y ese debe ser el objetivo.
Si eso está bien claro en nuestra vida, andaremos por el camino que debemos andar correctamente. La iglesia formada por personas que han sido transformadas y salvadas por la gracia de Dios. Hay una frase que me identifica, o con la cual me identifico, que es, y no sé quién la escribió, pero la hago mía: antes era un perfecto pecador y ahora soy un cristiano imperfecto. Antes era un perfecto pecador, pero ahora no soy un cristiano perfecto, soy imperfecto, pero sí perfectamente salvado, sí perfectamente redimido. Y eso es lo que da ánimo y esperanza en seguir este camino. Algunas iglesias, me refiero a iglesias locales siempre, porque solamente existe una iglesia de Cristo, la de todos los creyentes en Cristo Jesús, salvados de todas las épocas, pero hay manifestaciones de esta iglesia que llamamos la iglesia local, o la iglesia que se reúne en un lugar determinado. Pues hay iglesias en el Nuevo Testamento, algunas se acercan más que otras, tal vez al patrón bíblico. Y la iglesia de Tesalónica era una de estas. Pero en esta carta, Pablo da 4 veces por lo menos gracias a Dios por la iglesia, especialmente por la manera en que respondió a su ministerio. En el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, en el capítulo 1. En el capítulo 2, versículo 13, también vuelve a dar gracias. Nosotros aún sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y creo que lo que marcó la diferencia con la iglesia de Tesalónica, tal vez de otras, y debe hacerlo también en nosotros, es que escuchó la palabra de Dios no como la palabra de hombres. Y a veces escuchamos la palabra de Dios como, bueno, es la opinión del predicador, la opinión del enseñador, lo que transmite. Bueno, no digo que probablemente en algo de lo que compartimos desde el púlpito, a veces también pueda estar sujeto a una cierta opinión. Cuando hay en algún pasaje, en alguna cuestión, tal vez cosas de difícil interpretación, ¿no? Y hemos de ser humildes y tal vez manifestar que en algunas cosas, pues tal vez no pensamos lo mismo que otros hermanos en la fe. Pero cuando habla Dios, habla una sola cosa. Y cuando la palabra de Dios es clara, lo es clara para todos, al menos para los que no quieren torcer su palabra. Esta iglesia escuchaba la palabra a través del apóstol Pablo y a través de los enviados, pero sabía discernir el mensaje de Dios en aquellas palabras y recibían la palabra como de Dios. ¿Qué características hacía que esta iglesia le hiciera gozarse al apóstol Pablo, dar gracias a Dios, y que serían también características que podríamos imitar nosotros? Vamos a hacer la lectura de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a ir del 1 al 10 en esta ocasión. Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra, a ver tu mensaje para nuestras vidas, a aplicarlo por tu Espíritu Santo. Señor, que tú nos capacites y habilites para ello, para tu gloria y para nuestro crecimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que estas características que Pablo hacía gozarse su corazón de la iglesia en Tesalónica, tal vez están enumeradas o están aquí también hilvanadas en estos 10 primeros versículos. La primera, y mira, podíamos recordarlo con una palabra que empieza por la letra E. Era el pueblo, un pueblo elegido, y eran una iglesia elegida, como de hecho lo es cada iglesia. Así que era una iglesia elegida y ellos tenían conciencia de eso y vivían de acuerdo a eso. También era una iglesia ejemplar. Y asimismo hemos leído que en los de Macedonia y de Acaya habían llegado a creer por el testimonio de estos y de la conducta de estos hermanos de Tesalónica. Además, también era una iglesia entusiasta, porque conocer al Señor les llevó a un modo de vida que con entusiasmo comunicaban la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Y finalmente era una iglesia expectante, mirando hacia adelante, pendientes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso también tenía implicaciones en su vida. Pero veamos cada una de estas características que hacían gozar el corazón de Pablo, también para que podamos imitarlas. Así que Tesalónica es una iglesia para ser imitada en estos aspectos. Y era y es un pueblo elegido, como nosotros. Iglesia, que significa los que son llamados afuera, y cuando la palabra de Dios usa la palabra llamados, en particular referentes al tema de la salvación, indica siempre elección divina. Hermanos, dice que habéis sido elegidos. Así que esta palabra nos indica que Dios está llamando del mundo a un pueblo para su nombre. Esto formaba parte de la predicación del apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 15, pero quisiera recordaros unas palabras del mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17. En el Evangelio de Juan capítulo 17 está orando el Señor al Padre y dice en el versículo 2, como le has dado potestad al Hijo sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Sigue diciendo en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, los tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ese concepto, tú me los diste, Señor, sigue, y en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y termina en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios está llamando a un pueblo a su nombre, un pueblo redimido que es redimido y entregado a Cristo como cuerpo y a Él como cabeza. Y Pablo declara que los creyentes de Tesalónica, mirad en el versículo 4, han sido escogidos por Dios. Nosotros conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Y no es que Pablo conociera lo que los tesalonicenses habían escogido o elegido, sino que Dios les había elegido a ellos. Ahora, cuando hablamos de la doctrina bíblica de la elección, es una doctrina que confunde a algunos, a otros los atemoriza. Y alguien dijo esta frase, trata de explicar la elección y puedes volverte loco, pero trata de negarla y vas a perder tu alma. Así que
hay que buscar en la palabra de Dios y conocer qué es lo que nos transmite a través de este concepto tan hermoso. No podremos tal vez explicarla en toda su profundidad, pero no podemos ignorarla porque la Biblia la enseña claramente. Y hay varios conceptos que están involucrados en la elección divina, de las cuales participaban aquellos creyentes de Tesalónica. En primer lugar, que la salvación comienza siempre en Dios. Todo parte de Dios. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, les escribe lo siguiente: porque Adán fue formado primero, estaba leyendo en Timoteo 2, 13. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a vosotros respecto a vosotros, dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que es algo que partió de Dios aún antes de que nosotros siquiera pudiéramos tener conciencia. Dios es el actor principal. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, les dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Insiste en Efesios capítulo 1, versículo 4. El plan completo de la salvación se originó en el corazón de Dios mucho antes que el hombre e incluso el universo fueran formados. Y esta es la primera verdad en cuanto a esta enseñanza de la elección divina. La salvación comienza en Dios, pero la salvación también involucra el amor de Dios. Les llama en el versículo 4 hermanos amados de Dios. El amor de Dios es el que hizo posible que Cristo ocupara nuestro lugar en la cruz. Es el que hizo posible que ese plan se cumpliera perfectamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora, no nos salva el amor de Dios, sino que nos salva la gracia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Dios en su amor, en su misericordia, no nos da lo que merecemos, el castigo por el pecado, que es la muerte, sino que en su gracia nos da lo que no merecemos, la vida eterna en Cristo Jesús. Así que la salvación involucra el amor de Dios, nos hace también receptores de este amor de Dios. Pero la salvación, en tercer lugar, requiere fe. Y así Pablo enseña claramente que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo y Silas, aquí llamado Silvano en esta carta, y Timoteo, llevaron el Evangelio a Tesalónica y predicaron en el poder del Espíritu Santo, dice en el versículo 5, porque cuando recibieron el Evangelio, no llegó en ellos como palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre. Ellos tuvieron que poner su fe en aquel mensaje que escuchaban y rendirse a Cristo, como después también dice en el versículo 9. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso transformó su vida. Fue en ese momento en el cual todos aquellos beneficios de aquella elección empezaron a tener efecto en su vida. La palabra de Dios produjo, con poder del Espíritu Santo, fe en sus corazones para creer en Cristo Jesús. Mientras oyes mis palabras, por ejemplo, no ocurre nada. Pero cuando oyes al Espíritu de Dios, Él hace responder con fe a su palabra. Es su misión la de producir convicción en el corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona entonces escucha la palabra por medio del Espíritu, entonces empieza a responder con fe. Esa palabra que tiene en sí el poder de convencer y dar vida, genera la vida para responder en fe. La salvación involucra fe también, pero la salvación también involucra a Dios en su pleno ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son indispensables para nuestra salvación. ¿Quién es el que actúa en la salvación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo que se refiere al Padre, puedo decir que yo fui salvo cuando Él me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
Pero en lo que se refiere al Hijo, yo fui salvo cuando Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y en lo que se refiere al Espíritu Santo, fui salvo cuando un domingo de los años 70 escuché allí en la iglesia en la Avenida Paralel el Evangelio y entregué mi vida a Cristo. ¿Cuándo fui salvo? Pues algunos podrían decir, antes de la fundación del mundo, o cuando Cristo murió, o en ese momento. En los tres aspectos, la misma Trinidad de Dios estaba actuando para que Samuel pasase de muerte a vida. Igual que lo hizo en tu vida. El Padre te escogió, el Hijo murió por tus pecados, el Espíritu Santo te atrajo a la convicción de pecado. Y de ahí fue cuando los creyentes de Tesalónica tuvieron conciencia de que en ese momento el plan se había completado, de que ya eran hijos de Dios. Fue a partir de ese momento que depositamos nuestra fe en Él, que tenemos conciencia. Yo no sabía qué era la elección cuando me convertí, pero el Espíritu Santo testificaba dentro de mi corazón que era hijo de Dios. Y aun cuando venían momentos de duda, y de hecho las fui teniendo en mi adolescencia, hasta que llegando el momento en que, leyendo la palabra de Dios, dije, no depende de mí, no depende de mi emoción, de si me siento creyente o no me sienta creyente. Depende únicamente de lo que Dios dice en su palabra. Y creyendo en lo que Dios dice en su palabra, tuve convicción de que era hijo de Dios. Además, la obra de la salvación cambia la vida, transforma la vida. La persona que dice ser de las elegidas de Dios, pero que no cambia su vida, no ha sido transformada, se engaña a sí misma, porque no es una religión, decimos, es una relación. Pablo sabía que los tesalonicenses eran elegidos por estas cosas que están escritas ahí en el capítulo 3, en el versículo 3. Dice que recordaba sin cesar delante de Dios la obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Y Pablo solía fijarse, y si lo leemos en varias epístolas del apóstol Pablo, veremos que esas tres cosas aparecen: la fe, el amor y la esperanza. Y podía analizar la salud espiritual de una congregación, de una iglesia local, mirando estas tres cosas, cómo actuaban en su fe, en su amor y en su esperanza. Y de ahí que en el versículo 9 pues pueda dar testimonio de que eso fue la evidencia de que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. La fe en Dios, claro, además dice la Escritura que es la firme convicción de que Él existe. Sin fe es imposible acercarse a Dios. La fe es necesaria y es importante y es vital para la salud de la Iglesia. Pero la fe no es solamente creer que Dios existe. La fe es la fuente de la vida, Cristo es la fuente de la vida y por la fe hace que sepamos que nuestras oraciones, por ejemplo, son escuchadas por Dios. Por la fe sabemos eso. ¿Cómo manifestamos la fe en nuestro andar diario como iglesia? El que tiene fe piensa en lo eterno, no solo piensa en lo temporal. Se mueve por aquellas cosas que son eternas, como dice Pablo, no por lo que es meramente el día a día. Está deseosa, la persona que vive en fe es una persona que está deseosa de conocer la voluntad de Dios y de llevarla a cabo, claro. El que no tiene fe es igual. ¿Puede gastar su vida el que tiene fe en el servicio a Dios y los hermanos? ¿Está buscando la manera de hacer de la oración una prioridad? Esas cosas son evidencias que Pablo veía en los tesalonicenses y decían: doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe. Porque está habiendo transformación en vuestra vida, está habiendo cambios en vuestra vida. ¿Y cómo veía Pablo la esperanza en aquellos creyentes? Bueno, la esperanza es una anticipación del bien que nos espera. Y a pesar de que lo está esperando, ya vive de alguna manera con el gozo, como se viviría si eso ya fuera una realidad. Tiene que ver con lo futuro, pero vivido en el presente. Tiene que ver con lo invisible,
pero haciéndose visible en nuestra vida. Por eso se relaciona con la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo manifestamos como Iglesia nuestra esperanza en su venida? Impartimos la justicia, buscamos la santidad, como más adelante dirá el apóstol Pablo. Dice, sin santidad no es posible ver a Dios, ¿no? Porque la santidad es aquello que caracteriza al mismo Dios. Y todo aquel que se identifica con Dios debe buscarla. ¿Está presente o está expectante ante la venida de Cristo? ¿Vive como si Cristo pudiera venir esta semana, mañana? ¿O piensa que es algo del futuro, bueno, algo que pasará en un día, que ya veremos, y no hay transformación en su vida? Pablo veía en los tesalonicenses que la esperanza de la venida de Cristo les hacía moverse, y en su compartir el evangelio de la salvación lo hacían con urgencia, porque tal vez pasado mañana no tendrían ocasión. Hemos perdido tal vez la urgencia de esta transmisión de testimonio. Sí, bueno, si quieren preguntar, que pregunten. Si quieren venir a escuchar, que vengan. Y tal vez relegamos el evangelio solamente a la pasividad de que los otros hagan algo, ¿no? La Iglesia que tiene una esperanza, una feliz anticipación de lo que debe venir, de la venida de Cristo, está expectante y muestra esa urgencia. Se muestra también estable a pesar de que haya pruebas en la vida, y siempre van a haber, pero esa esperanza le mantiene firme. Así que Pablo daba también gracias a Dios por el trabajo de vuestro amor y por vuestra constancia en la esperanza. Y ese amor por el cual también Pablo da gracias, que consiste en ese acto de voluntad que busca libremente entregarse completamente al otro. Ese es el significado del amor bíblico, sin coacción, sin interés, sin reservas, no dar para que me devuelvan, no dar en medida de lo que me dan a mí. El amor cristiano, escribía Vine en su diccionario, el amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia todos los hombres en general, no es un impulso que venga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de estos sentimientos, sino que ni se derrama sobre aquellos en los que descubre cierta afinidad. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. Una definición muy interesante en el diccionario bíblico de palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? El amor actúa así. No solo se dirige hacia aquellos con los que me son afines o con los que me corresponden, es el que busca el bien de todos. El grado de amor entre los creyentes y con Cristo también indicaba el grado de salud y madurez de la Iglesia. Y por eso Pablo decía, doy gracias por vosotros, tesalonicenses, porque veo la obra de vuestro amor, veo la obra de vuestra fe y veo la constancia en la esperanza. Y esas cosas hacían transformación en su vida. Por eso era una iglesia, era un pueblo elegido. Y también era un pueblo ejemplar. A partir del versículo 5 nos describe Pablo por qué era ejemplar aquella congregación de Tesalónica. Era ejemplar en varios aspectos. Dice que en el momento de recibir la palabra, versículo 5, la recibieron con una cierta actitud. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros. La idea del verbo recibir que usa Pablo es recibir para retener. No es, bueno, lo miro a ver si me interesa. Bueno, no. Está bien, pero tal vez lo dejo para otro momento, o no es aplicable para mí, o mejor que se lo aplique el otro, que bien, buena falta le hace. No, es el que recibe la palabra no para ver si le interesa. No si la palabra me entretiene o me parece bien o está bien hilvanada o está bien urdida o bien expresada. No, eso es secundario, O no si la palabra me conviene, la acepto. La palabra recibir significa, sea cual sea la consecuencia de esta palabra en mi vida, la voy a llevar a cabo. La voy a aplicar en mi vida. Los tesalonicenses oyeron la palabra de boca de Pablo, de Silas, de Timoteo, y creyeron de manera que
no perdieron su anhelo en aprender, continuar aprendiendo la palabra de Dios. No pensaron, bueno, ya Pablo nos ha dado los 5 pasos para ser unos buenos creyentes, ya no necesitamos, con eso podemos vivir el resto de nuestras vidas hasta que el Señor venga. Sino que parece que su anhelo se mantuvo constante para aprender de la palabra, y en esto fueron ejemplares. No perdamos el anhelo de profundizar en la palabra de Dios. No solo de aquellos temas favoritos que nos llaman la atención, que nos gustan, o porque se aplican en el momento adecuado de nuestra situación. Ahondemos en la palabra de Dios, porque aún aquellas cosas que parece que no son dadas en ese momento de nuestra necesidad, si las atesoramos en nuestro corazón podremos cumplir las palabras del salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recibieron la palabra, pero también siguieron a sus líderes espirituales, dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Los creyentes imitaron el ejemplo de los apóstoles del Señor, como tal vez los hijos imitan a sus padres, ¿no? Como la mejor manera de que aprendan es viendo lo que hacen sus padres e imitándolo. Así imitaron a sus tutores, a sus padres en Cristo y al Señor mismo. Pero aunque sus líderes pudieran caer, pudieran fallar, pudieran ser criticables, tenían el ejemplo de Cristo Jesús. Y esto Pablo lo recoge. No solo imitasteis cosas buenas que visteis en nosotros, supisteis que a quien había que imitar era Cristo. Y si nos imitabais a nosotros será porque también estábamos en ese mismo empeño. ¿Cómo mostramos respeto por los que nos presiden? ¿Hay algo que imitar? Dice el apóstol Pablo. ¿Hay algo digno de alabanza? ¿Hay algo digno de lo que hablar? Pensemos en esto. A veces lo que primero nos viene a la mente son todo lo que no queremos imitar, todo lo que queremos desechar, todo lo que es criticable. Pero ellos supieron seguir a sus líderes espirituales, poniendo a un lado aquello que podía ser discutible. Y eso les llevó a sufrir por Cristo, dice el versículo 6. Recibieron esa palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Algo que apreció Pablo de los creyentes de Tesalónica es que en medio de la dificultad experimentaron un gran gozo del Espíritu Santo. Tuvimos la ocasión de compartir con muchas iglesias, como sabéis, hace unas semanas, allí en Malasia, testimonios de hermanos de diferentes países, hermanos que están en países que ocupan los primeros lugares en la lista de persecución mundial del Evangelio y de la Iglesia, y hablaban con un entusiasmo, hablaban con un fuego en sus corazones de Cristo Jesús, que hace años, a veces hace tiempo, que no lo vemos entre nosotros. Hemos perdido el gozo, hemos perdido el fuego del Espíritu Santo, tal vez un poco anestesiados por la libertad que tenemos. Si afrontamos dificultades en medio de esa prueba como ellos afrontan y afrontan en muchos lugares del mundo, conocen que su fe es probada y que esa fe en medio de la prueba al final Dios la purifica como el oro. Eso es lo que dice Pedro en su carta universal. Cuando hay pruebas en nuestra vida, si sabemos enfocarlas desde la fe puesta en el Señor, la fe se purifica. Pero si las vivimos con quejas, con lamentos, anhelando otro momento mejor, tal vez no aprendamos la lección y nuestra fe siga llena de impurezas. Además, otro de los ejemplos que Tesalónica hacía para Pablo era que fueron de ánimo, de estímulo para otras iglesias. Aunque llevaban poco tiempo en la fe, fijaos en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Y cuando habla de Macedonia era una extensión importante. Podemos mirar en el mapa todo lo que queda al norte de Grecia, es llamada la Macedonia, aparte de ser un país concreto, ¿no? Y Acaya también, toda aquella península donde se encontraba Corinto. Ya habían escuchado el Evangelio por el ejemplo de aquellos de Tesalónica, aún antes que los apóstoles predicaran de Cristo Jesús. Llevaban poco tiempo en la fe. No es que digamos que era una iglesia que tenía una solera y había pasado mucha gente por allá y habían atendido a muchas personas. No, era
una iglesia que llevaba poco tiempo en la fe, lo sabemos por el momento en que se escribió la carta y cuando Pablo pudo estar en Tesalónica. Pero su ejemplo sirvió de ánimo para sus iglesias vecinas. Los creyentes de Tesalónica eran conscientes de que formaban parte del pueblo de Dios. Y nosotros lo sabemos por la fe esto, y lo decimos y lo cantamos, somos el pueblo de Dios. Sí, la cuestión es cómo vivimos como pueblo de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con otras congregaciones? ¿Qué compartimos con ellos? Ellos sabían que no estaban solos, no eran un gueto. Estaban en una ciudad, sí, pero en otras ciudades. Y sin los medios de comunicación y sin los medios de relación que tenemos hoy en día, se sabían uno con los demás. Sus relaciones con otras congregaciones eran relaciones vitales para la obra. ¿Por qué? Porque estaban en la misma obra, estaban en el mismo reino. ¿Conocemos las iglesias de nuestra zona? ¿O solo cuando las invitamos que vengan aquí? Y a veces, aún ni viniendo aquí, a veces no tenemos la respuesta que podríamos tener cuando invitamos. Este jueves pasado nos invitaron los hermanos de Granollers para orar junto con ellos. Bien, en septiembre, si Dios quiere, serán invitados para que estén aquí. Nos gustaría que pudieran venir hermanos de otros lugares de la zona del Vallés para orar juntos. Pero nosotros los acogeremos. Buscaremos también la relación con el resto del cuerpo de Cristo. Sí, tal vez algunos que piensan en algunas cosas diferentes a nosotros. Pero tienen la común fe, salvación en Cristo Jesús, que tú y que yo. Son un cuerpo con nosotros. Animaron a otras iglesias. Como iglesia de San Celoni, ¿qué podemos hacer para que otros también sean animados a seguir a Cristo? Para que otros sean también fortalecidos en su fe. Aprovechemos esas ocasiones. Aprovechemos esas invitaciones que el Señor nos da a ser de ánimo y de bendición para otras iglesias. Gloria a Dios que pudimos también tener la semana pasada a un grupo acogido después de varios años en las instalaciones del piso de arriba. Ojalá que pueda seguir sirviendo para que otros grupos, otros creyentes puedan tener este lugar de referencia en el que fortalecerse, en el que planificar, en el que programar, en el que orar, en el que fortalecerse, porque es algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Oremos por ello, contribuyamos en ello, animemos a otras iglesias. Era un pueblo ejemplar, pero también era un pueblo entusiasta. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Así que era un pueblo también entusiasta, una iglesia entusiasta, por su obra de fe, por el trabajo de amor, por la esperanza constante. Era una iglesia entusiasta. Donde quiera que Pablo iba, y hablaba de los creyentes de Tesalónica, ya los creyentes ya habían dado referencias. Fueron tanto receptores de la palabra como emisores o transmisores de la palabra. Por eso dice, la palabra ha sido divulgada de parte desde vosotros. Significa el término hacer sonar una trompeta, ¿no? Como cuando se tenía que dar un anuncio, se tocaba aquella trompeta y todo el mundo prestaba atención a lo que se iba a anunciar. Pues su predicación o su testimonio había sido divulgado como el sonar de una trompeta que se había oído por todo lugar. Compartir el Evangelio es una responsabilidad, pero es un privilegio también de cada iglesia local. No es únicamente para aquellos que tienen el don, es algo para todos y cada uno de nosotros. Y haced discípulos, dice la palabra. La elección siempre implica una responsabilidad. Si antes hablábamos de que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que se conocía como pueblo de Dios elegido, era porque también tenía una responsabilidad con ello, y era la de transmitir el mensaje de Dios. Mirad al pueblo de Israel, que nos dice la Escritura. Para que fue llamado, para que fue escogido, para que las naciones pudieran conocer cómo era, quién era el Dios de Israel. No para que se encerraran en sí mismo y dijeran, mira, qué bien somos los elegidos, somos para nosotros, todos para nosotros, y los demás que se pierdan, son malos.
No, eran el pueblo elegido para que otros fueran atraídos al Dios de Israel. Desgraciadamente fallaron mucho. Pero me pregunto si nosotros como iglesia, que tenemos el mismo propósito para que otros puedan ser convertidos de las tinieblas a la luz admirable de Dios, tal vez estamos fallando en otros aspectos, tal vez, pero similarmente fallando como Israel. Que el Señor nos ayude. Tal vez sea una de las áreas donde más entusiasmo nos falta en la iglesia de hoy, en la obra de la evangelización. Ahora que daba lugar a poder encontrarse con hermanos de asambleas de todo el mundo, las asambleas de hermanos fueron conocidas precisamente por ese celo evangelístico que llevó a que llegaran a lugares donde nunca antes se había escuchado el evangelio. Una obra misionera fue la que impulsó el movimiento desde su inicio. Es bueno comprobar que en muchos países todavía continúa ese fuego, ese entusiasmo misionero y siguen viviendo para que otros escuchen el evangelio. Tal vez en el mundo occidental es donde más replegamiento hemos sufrido y tal vez estamos luchando por mantenernos en lugar de buscar alcanzar al que todavía está perdido. Y tenemos mucho a nuestro alrededor por alcanzar. Hemos delegado la evangelización en ministerios especializados, en dones especializados y nos hemos acomodado. Y aquí hay una llamada de parte del Espíritu, de parte del Señor, para todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ser un pueblo entusiasta en la comunicación, en la divulgación, como una trompeta en San Celoni? Y finalmente, también los tesalonicenses eran un pueblo expectante, era un pueblo expectante. Dice el versículo 9 y 10, ellos cuentan la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por su constancia en la esperanza, llegaron a ser un pueblo expectante de la segunda venida del Señor. Y esperar significa eso, aguardar a alguien con paciencia y con confianza. La espera implica, por cierto, una actividad, una persistencia. Pedro lo recoge bien, en 2 de Pedro 3:12, dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Y Pablo aquí también lo recoge de los tesalonicenses. Os convertisteis para servir a Dios, vivo y verdadero, y esperar de los cielos. O sea, el servicio y la espera de Cristo es algo que va unido en la vida del creyente. Y tenemos un problema cuando lo separamos. Cuando la espera se convierte en una espera pasiva, bueno, sí, ya sé que el Señor vendrá y aquí lo espero, pero no me lleva a apresurarme, no me lleva a moverme como aquellos tesalonicenses, pues probablemente no estoy enfocándolo adecuadamente. Una es una iglesia que espera la inminente venida, y refiero esta palabra inminente que fue muy importante en esta doctrina, porque significa que en cualquier momento podría venir. Algunos tal vez esperan alguna señal, pero ¿qué más señales queremos? Tal como está el mundo, nos da perfecta evidencia de que el escenario final para la venida del Señor está próxima, ¿verdad? Pero ya lo vieron ellos desde el primer siglo. De tal manera que en la iglesia de Tesalónica había algunos que habían dicho, bueno, el Señor viene, dejemos de trabajar y ocupémonos en orar para que el Señor pueda venir en cualquier momento. Y dejaban trabajos y Pablo les dice, no, cuidado, esa no es una buena aplicación de esta doctrina. Hay que esperar, pero hay que apresurarse, porque si el Señor viene y puede venir en cualquier momento, eso es inminente y en nuestra vida lo debe reflejar, pero eso significa que estés orando por aquella persona para que puedas hablarle de Cristo. Que estés pensando en qué vas a hacer para invitar tal vez al vecino, al compañero, para poder hablarle de Cristo Jesús. Esa espera apresurada para la venida del Señor. Todo creyente debe ser elegido, es decir, nacido de nuevo, debe ser ejemplar en su conducta, debe ser entusiasta para compartir el Evangelio con otros y expectante, aguarda la inminente venida del Señor.
Y eso es lo que hizo a los creyentes de Tesalónica ser una iglesia ejemplar. ¿Cuánto de ello tenemos que tomar nota y asimilar? Y delante de Dios, el primero, con vosotros, también para que como creyentes en Cristo, como iglesia en San Celoni, podamos ser no solo el pueblo escogido por la gracia de Dios, sino un pueblo ejemplar para que otros puedan imitar actitudes e imitar cosas en nosotros. Que seamos entusiastas a la hora de transmitir la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y también seamos un pueblo expectante, que puedan saber el mundo que Cristo viene por el testimonio que les estamos dando, porque nos apresuramos a que otros escuchen. Que el Señor nos ayude, podamos terminar en oración. Te alabamos, Dios y Padre, por Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, porque esa gracia, Señor, escapa a nuestro entendimiento, como en nuestro pecado, Señor, tú nos pudieras elegir, nos pudieras perdonar, nos pudieras limpiar, nos pudieras llamar para servir y para, Señor, esperar a Cristo, Señor, el día que venga glorioso para reinar con Él. Señor, muchas gracias porque todo ello emana de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Y por ello te alabamos, Señor. Perdona también cuando permanecemos callados, permanecemos tímidos o tal vez ocultados frente a estas realidades tan gloriosas. Y a veces el mundo chilla más fuerte sus proclamas absurdas y destructoras que nosotros hacemos con las nuestras de salvación. Ayúdanos a ser sabios en medio de este mundo. Ayúdanos a ser ejemplares. Ayúdanos a ser entusiastas en la comunicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a esperar ardientemente tu venida, sabiendo que está pronta, que tal vez pudiera ocurrir cuando menos lo esperamos. De hecho, ocurrirá así, pero que en ese momento no queremos acordarnos de cuántas cosas quisimos hacer y, Señor, las postergamos porque no pensábamos que podía ser el día de mañana. Oh Señor, te agradecemos y te alabamos, Señor. Gracias por el ejemplo de Tesalónica, pero quisiéramos vivir el ejemplo también en nuestra congregación en San Celoni. Que seamos conocidos por la fe, por la esperanza y por el amor. Para tu gloria también y para que como iglesia podamos llevar a cabo la misión que tú nos has entregado. En el nombre de Cristo Jesús oramos y por él te damos las gracias. Amén. Que el Señor nos lleve y nos conduzca en una semana en la cual podamos ver su mano, su gloria, su gracia. Amén.